más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Queremos menguar para que el Señor Jesús crezca. Amén. En nuestras vidas. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 22, versículo 54. Amén. Una historia muy conocida dentro de los Evangelios. Amén. Y titula Pedro niega a Jesús. Amén. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentó al fuego y se fijó en él. Le dijo, tú también estaba con él. También estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otra vez, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche que usted nos da, Padre. Por esta, Señor, oportunidad que tú nos das otra vez de estar frente a estas cámaras, Señor Jesús. Gracias, Dios amado, por tu presencia, Señor. Padre, todo esto lo hago en el nombre de Jesús, Señor, creyendo y que tú vas a hacer algo poderosamente con estas predicaciones, mi Dios amado. Extiende tu evangelio, extiende, Señor Jesús, todo espíritu que quiera, Señor, atemorizarnos, todo espíritu, Señor, que quiera detener la propagación del evangelio, Padre, sea derribado, Señor, y que este evangelio, Señor, sea dado a conocer a todos los hombres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta es una escena muy épica dentro de los evangelios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque gloria al Señor en este momento al Señor ya lo habían arrestado. Gloria al Señor los que lo iban a crucificar. Amén. Pero un Señor, lo que hoy se conoce como la última cena. Amén. Donde estaban los 12 apóstoles y el maestro, y partió el pan y les dio pan a cada uno de los apóstoles, y les repartió el vino, y dijo, este es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Amén. Gloria al Señor. Y estaban reunidos todos los 12 discípulos, incluyendo Judas, el que iba a traicionar en esa misma noche al maestro. Amén. Pero a Pedro le dijo algo el Señor, que si le preguntó, Pedro, ¿me amas? Por el Señor Jesucristo. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Por el Señor. Y Jesús le da una profecía, decir, antes de que cante
el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro se queda así: ¿cómo, maestro, si yo te amo? ¿Cómo, Señor, si yo he andado contigo? Pero, aquí entra un pero, amén, hermanos, porque mediante eso uno puede ver que muchas veces, aunque decimos amar a Dios, muchas veces aunque decimos gloria al Señor, que nosotros la amamos sobre todas las cosas, pero a veces en la carne, al estar en un conflicto, al estar ante una situación así como Pedro estaba, la tensión de la crucifixión, la tensión del arresto del maestro, él se conmovió en su carne y tenía miedo. Él se apoderó el miedo delante de Pedro. Y cuando le decía y la mujer se acercó, le dijo: tú estabas con ellos. Y él le responde: no, yo no. Pero en ese momento lo que le ganó fue el temor, fue gloria al Señor. ¿Qué tal si digo que sí soy de ellos y me arrestan y también me crucifican, también me matan? No, prefiero decir no lo conozco a que me maten. Por un momento Pedro se tomó eso, decir no voy a decirle que no lo conozco. Pero ahí dice ahí se cumple lo que Jesús dijo, que antes que cante el gallo le habrá negado 3 veces. Y le dijo otro: tú eres uno de ellos, yo te había visto con ellos. Y Pedro otra vez le dice: yo no pertenezco a ellos. Gloria al nombre del Señor. Y al último lo reconocen porque dicen: este es Galileo, seguramente es uno de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y él otra vez dice: no soy de él, no lo conozco, no sé quién es. Pero dice que él cruzando las miradas con Jesús, él se acordó de lo que le había dicho el maestro. Y dice que lloró amargamente. Porque Pedro era uno de los apóstoles más sobresalientes, que llevaba la delantera con los demás. Amén. Pedro, Jesús le dio algo muy especial. Le entregó las llaves del reino. Le dio potestad. Le dio poder. Gloria al Señor. Pedro, que fue sacado de la pesca, que fue sacado de los pescadores para ser pescador de hombres. No hay otro apóstol como el apóstol Pedro, que Jesús le dio tanto para que al final ese apóstol lo negara. Amén. Pero el apóstol Pedro representa nuestra vida. Porque muchas veces, gloria al Señor Jesucristo, nosotros, gloria al nombre, nosotros muchas veces negamos a Dios con nuestras acciones. Y quizás ahorita no tenemos una profecía de que vamos a negar al maestro en tanto tiempo. No, pero día tras día muchas veces, gloria al nombre del Señor Jesucristo, negamos al maestro, negamos que Cristo vive en nosotros, porque muchas veces en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad, ser evangélico, ser cristiano, no es muy bien visto. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y más para las damas, gloria al Señor Jesucristo. Que las damas, gloria al Señor, su vestimenta las tiene que diferenciar entre el resto de las mujeres. Que las vestimentas de la dama tienen que ser una falda larga. Y con tan solo una mujer llevar falda larga, vienen las críticas, viene decir: esa ha de ser cristiana, esa de ser aleluya, porque tiene falda larga. Pero muchas veces, con tal de que no nos critiquen, decimos: no somos evangélicos, no somos nada del evangelio. Pero aunque nuestro corazón diga sí, aunque el Espíritu Santo diga: yo soy para ti, yo soy tuya, Señor. Pero acá viene la situación, que Pedro,
que nosotros también negamos al Señor, que nosotros con nuestras acciones negamos al Señor. Muchas veces nos da pena orar en público. Muchas veces, gloria al Señor Jesucristo, vamos a un restaurante y gloria al Señor y comemos, pero sin antes haber orado, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir los que están comiendo? Que vamos a orar. Como que si ser evangélico es como estar fichado, como decir, porque estos dos hombres y esta mujer conocían a Pedro porque andaba con el maestro. Amén. Andaba, gloria al Señor, con aquel que resucitó a Lázaro, con aquel que le dio vista al ciego Bartimeo, con aquel que había hecho la pesca milagrosa, con aquel que había sanado a los 10 leprosos. Amén. Pero en ese momento la tensión era dura para Pedro. Y gloria al Señor, el apóstol Pablo nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque gloria al Señor Jesucristo. Porque Pedro tenía miedo de acabar crucificado. Tenía miedo de que lo arrestaran. Por eso negó al maestro. Pero al final lloró amargamente y dijo: Señor, quizá yo me imagino a Pedro: Señor, te he negado. Yo creo que ahí Pedro sintió la necesidad de tener una pasión y una hambre por Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que desde ahí el apóstol Pedro entendió que todo esto se tenía que cumplir. Porque versículos anteriores y casi todos los evangelios relatan que Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia, gloria al Señor, que el día estaba cercano para su... Bendito sea Dios, 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 porque el apóstol Pedro, y recordemos que el apóstol Pedro fue un pionero del evangelio, porque dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo recio como un viento que soplaba toda la casa, el cual la llenó, y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Amén. Y dice que cuando le preguntaron, el apóstol Pedro se puso en pie y dijo, y decían: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro también fue pionero de este evangelio. Pedro y Juan, recordemos que en Hechos, gloria al Señor, subían a orar al templo La Hermosa, y también Dios puso gracias sobre el apóstol Pedro, porque a través de su sombra sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Cómo es Dios? Amén. Que aún que lo negó, aún que dijo: yo no conozco a ese hombre, yo no soy partícipe de eso, pero Dios no es igual a nosotros. Dios no es igual a Luis Gerardo, no es igual a otro hermano. Dios es un Dios de entrañable misericordia, porque si nosotros hubiéramos sido los negados, yo no hubiera perdonado al apóstol Pedro. ¿Por qué me negó en el momento que más yo lo necesitaba? ¿Por qué negó? Amén. Pero Jesús no es así. Jesús está vestido de misericordia. Y Dios, gloria al Señor, le dio al apóstol Pedro una unción especial. Le dio un poder y una autoridad del cielo. Y ahora el gran apóstol Pedro ahora es pionero del evangelio de Jesucristo.
Oh santo, oh santo, orabanza sarabasaya. Oh, ¿por qué no levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor Jesús? Porque a pesar de que te hemos negado, porque a pesar de que hemos sido malos, Padre, tú nos has perdonado, Señor, y debes de quitarnos tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, está aún en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial. En tu nombre santo hay poder, Señor, y hay autoridad del cielo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por utilizarnos. Gracias, eterno y buen Señor de la gloria. Gracias, Espíritu de Dios, por levantar nuestras vidas, Padre, a pesar de que te hemos negado, a pesar, Señor, que hemos sido malos, Señor Jesús, a pesar que muchas veces hemos descuidado tu presencia, Dios. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por ir a esa cruz, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor Jesús le bendiga.